Matemáticas, tercer grado. Hola, ¿qué tal? Sesión 3. Seguimos en el tema 15, polígonos semejantes. 2. Vamos a ver lo que es el segundo criterio de semejanza. Y esa información la tenemos al final de la sesión. Aquí está. Otro criterio de semejanza de triángulos es el criterio lado, lado, lado. Recuerdan el anterior, que es ángulo, ángulo, ángulo. Y pues este lado, lado, pues se escribe LLL. Y ocurre cuando las medidas de los tres lados correspondientes del triángulo son proporcionales. Ojo, cuando los tres lados y cuando el triángulo es correspondiente, entonces se dice que el triángulo o las medidas son correspondientes. Bien, vamos a ver, trabajen individual. De la siguiente colección de triángulos, elijan los que sean semejantes entre sí. Aquí les recuerdo a mis alumnos, porque ya se los he dicho, e invito a todos, porque es una estrategia de aprendizaje, de estudio. Adelántense siempre a una sesión para que lleguen a su clase solo con sus dudas. Bueno, entonces aquí debieron haber ya llegado con un adelanto y ver que le entendieron, que no le entendieron. Hubieran comparado ya a estas alturas las medidas, los ángulos, etc. De aquí es identificar qué triángulos son semejantes. Y veamos, pues mencionaba en la clase anterior que vean sus segmentos. Comparen primero los segmentos más largos, en este caso el de 8 unidades, 6, 4, 4 y 6. Aquí pueden ser semejantes estos dos porque el segmento más grande es 4 unidades, 4 centímetros, 4, tenemos uno de 3 y 1.5 y 1.8. Si fueran iguales esas medidas, hablaríamos de otra situación, pero vaya, aquí está variando por 3 milímetros. Este lado no. Este triángulo A con este triángulo B, pues veamos 6 unidades y 8. Puede haber una relación aquí de proporcionalidad. Proporcional le llaman así cuando las medidas, porque pues recuerden el tema de proporcionalidad directa. Entonces en una tabla se puede hacer un concentrado de datos y comparar esta situación. Pero bueno, aquí lo pueden hacer multiplicando, por ejemplo, 6 por un número para llegar a 8. En este caso les falta una tercera parte de 6. Entonces sería por 1.33 fracción, ¿no? Para que les diera 8, pero así sería comparar los demás. En este caso 3.6 es más grande que 3, ya no puede ser. Si este es menor, este es mayor, este lado tendría que ser menor que este, entonces ya no funcionó. Veamos el caso de A y E. 4, 8, sí hay una razón, es el doble, ¿no? 3 y 6 también hay una razón, y 1.5 y 3. En este caso, triángulo A y E, pues sí hay una semejanza de los triángulos y por lo tanto sus lados son proporcionales. Ya hablamos del término proporcionalidad. Y adelante vamos a ver este comparativo de E. Inciso A. Expliquen cómo determinaron que los triángulos son semejantes. Bueno, ya lo mencionamos. Son semejantes por el otro criterio de semejanza de ángulo, ángulo, ángulo. Ese déjenlo a un lado. Ahorita vamos a ver lado, lado, lado. Entonces el criterio que vamos a ver, ya lo vimos en la información final, va a ser este. B. ¿Por qué el triángulo C no es semejante al triángulo A? C y A. Este está a la mitad, 4 de 8, 6 o 3 es la mitad de 6. Está bien, hasta ahí estamos bien. Pero 1.8 no es la mitad de 3, entonces aquí está la respuesta. 1.8 no es la mitad de 3. Inciso C. Es semejante al triángulo E al triángulo A
es lo que estábamos comentando. T y A sí lo son. Anoten, argumenten la respuesta, ya lo mencionamos. D, ¿qué lados convendría comparar de los triángulos A y B para saber si son proporcionales? A y B. Ya vimos esta situación. Entonces aquí es un lado menor, bueno, el segmento más largo, si hay una relación de proporcionalidad, 4.5 de 6 también, pero este segmento ya no. Este tendría que ser menor que 3, entonces ahí cabe una respuesta, ahí la construyen. Pues entonces sería comparar todos, uno por uno. Inciso E, ¿cuál es la medida de los ángulos de los triángulos que sí son semejantes entre sí? Manejábamos en un principio ahorita por las preguntas como va el orden, manejaba A y E, verificar esta situación. Entonces comparen, midan, repito, ya debieron haberlo hecho y si no hay que hacerlo. No hay problema si hay un rango de error ahí. Concentren sus datos a 10, por ejemplo, si mide 120 o les parece 122 grados, déjenlo en 120, un ejemplo, ¿no? Y así con los demás. También no tomar unos criterios muy extremos, muy diferentes. Anotan sus ángulos y los registran ahí. Punto 2. Traza en tu cuaderno dos triángulos semejantes al triángulo A. A este verde que está aquí. Y lo van a colorear, obvio, de color verde. De la página 65. El primero con una razón de semejanza. A2. Ya vimos ese punto. Si se les olvidó, regresen a la sesión 1 de este tema. Y el otro con una razón de semejanza de, bueno, A2 ya saben que va a ser algo. En este caso al doble, ¿no? Si fuera 1 sería una figura igual a ella misma, y en este caso a un medio pues va a ser una figura de menor tamaño. Entonces aquí se está refiriendo a la mitad. Respecto al triángulo A, inciso A, anota en tu dibujo la medida de los lados de los triángulos que trazaste, obvio, de los dos. B, compara con el resto de tus compañeros las medidas que obtuvieron en los triángulos y verifiquen que sean semejantes al original. En este caso tiene que ser así. Va a haber una razón de proporcionalidad. Por ejemplo, este triángulo A2, si aquí mide 8, el de su libreta debe medir el doble, 16. Si aquí mide 6, en su libreta debe medir el doble, a 12, y así sucesivamente. Y el triángulo siguiente, que es el de razón de semejanza a la mitad, pues tiene que ser algo muy similar a esto, ¿no? Porque están las medidas a la mitad, 4, 6 a 3 y 3 a 1.5. Entonces les tiene que quedar con estas medidas. Con el resto de tus compañeros y con la ayuda de tu maestro, comenten si están de acuerdo o no con lo que Raúl, un alumno de telesecundaria, conjeturó respecto al criterio lado. Tal vez no sea necesario conocer la medida de los tres lados para saber si son semejantes. Si la medida de dos lados es proporcional, entonces los triángulos serán semejantes también. Pero este criterio de Raúl no es con lo que se está describiendo en la información final, en el recuadro azul. Otro, que el criterio de semejanza y ocurre cuando la medida de los tres lados correspondientes del triángulo son proporcionales. Un ejemplo, aquí se los voy a mostrar. Si este lado mide 20 y este lado mide 15, con saber esos lados siempre va a ser igual un triángulo del otro. ¿Qué tal que un compañerito decidió hacer un triángulo más o menos de esta forma? Bueno, supongamos que aquí mide 15, 20, 15. El otro lado no mide lo mismo. Entonces puede tener diferentes criterios de medida para o trazos. El trazo debe ser muy importante porque ahí puede variar y puede tomarnos una otra longitud, el tercer lado. Entonces aquí quiero mostrarles más o menos cómo es que si queremos que sea 15 y 20 no va a medir lo mismo el otro segmento.
Punto 4. Tracen en su cuaderno los triángulos semejantes a E y D. Va a ser E y D. Van a trazar uno semejante a este y otro semejante a este otro. A E y a D. Uno semejante a ese y otro semejante a ese otro. Perfecto. Un triángulo, un lado de triángulo E mida 4 centímetros y el otro 6. ¿Qué creen que pase con el otro lado? Y otro, el triángulo semejante a D. Que un lado de este triángulo D mida 9 centímetros y el otro mida 12 centímetros. Y vamos a ver cuánto mide el tercer lado. Respondan, porque esto lo van a responder de acuerdo a sus trazos que ya hicieron. Son proporcionales las parejas de lados de los triángulos E y D. Contesten un sí o no. ¿Cuál es la razón constante de proporcionalidad que tienen? Bueno, igual lo van a contestar, pero si tienen dudas, igual verificar la sesión 1. Midan con su regla la longitud del lado que no conocen, el tercer lado de sus dos triángulos. Y aquí está pidiendo cuánto mide el tercer lado del triángulo E. De 4, de 6, ¿cuánto midió? Les van a ver que no van a ser iguales sus resultados. Midan el tercer lado. Aquí no importa si mide 4, 6, 8 o 10 centímetros. Póngalo. Es correcta su respuesta. Pero pues hay que verificarlo, ¿no? Midan el tercer lado del triángulo D. Este debe medir 9, el 1 12 y a ver cuánto mide el otro, ¿no? Con su transportador midan los ángulos de ambos triángulos. Ok, aquí del triángulo E, que son estas medidas, el de 4, el de 6, van a poner aquí sus medidas de sus ángulos. Recuerden que la suma final de esos ángulos internos debe ser 180 grados en ambos casos. Los triángulos que trazaron son semejantes entre sí. Aquí me ponen un sí, ¿por qué? Un no y ponen por qué. Comparen los triángulos que trazaron con los de... Bueno, hasta aquí terminamos. Esta es sesión 3, espero que les vaya bien. Y recuerden, respuestas es con base a sus figuras que trazaron. Y la estrategia de estudio es que se adelanten a contestar la sesión 4. Si me aceptan la tarea, adelántense a hacer la sesión 4 y nos vemos el día en la siguiente.